Baisha pamba, eisha pa, penda, coinana. Me ayuma hina, weru mañana de programa mi pen de programa ñan de programa entero vete, vaya hendu se vaya hendu oika tu jera vagina, ka hatoralo hermano cuera. Maite irorique entero vete a ver, na me peina mo con ibeba, no me mañon di vei, Pastor Sergio David di vei, katu hamaisha, por un mangue koi, abeja eos esa kutu, esa ñatoima computadora y cuera aquí no ya po mañana de audio, mo música y pamo ahí nambrena y su coroño en el programa, vaya pa Pastor Sergio, Hana Ame, ojo me pedí abrazo, rompe espalda, entero vete, va penguana, jatura, edición 655, Primera de Corintios capítulo 15, verso 35, tenón de autores, mire que ya jama ese más 595985162 como conozco 14 y ahí bebé allá jare iba ese inari que cuera huye que entero vete a ver tapicha cuera año muy allí cuputipe o podía mensaje y cuera jina en bureña ella ahí o no y esteba a pecha ahí o oña nota y más oina formarse otro grupo de estudio malomita oye capacitarse oye pronunciar estudio de Gálata oye tu ya se vea Efesio oye que tu Juan Nambrena hoy en de tarea oina hayaño putin otra lo itanda y por todo el problema hayaño organizar de mara ahorita picha ahí oye pues o voy que oye de grupo de estudio de exégesis hebrea ya coñan de grupo de estudio ahí no está Pecha hina, que entero que más 595985162 línea personal, vea guapa y temo y mana baloiraina. Lleva sea lo peare ya ema be esa costumbre maya la vene mensajito mi, vene por andú, vene oye algunos ya pillan de propuesta y ahí esa. Opiniones, oye algunos opinar respecto a la escritura, ya ponen de pregunta bíblica ya le coñan de servicio de pregunta y respuesta para tú todos los días, todas las horas y ya le coñan. Ya le coñan de servicio de envío de, eso digo, vea, servicio de envío de evidencia. Como era para Moisés Loita. Dejo pecho ahí pastores muy muy cosas mandó a pata. Dejo pues yo de malan de evidencia allá ojo maina. Envío de estudio, envío de servicio de envío de estudios en audio y evidencia no llegó. Yo ya muy más de mal letrero más de cero ahí. Gracias al Todopoderoso con Alan en el ministerio llegó consejería. Sí, o ni que está lo mitad. Ya queda todo entre nosotros. A ver, vea. Gracias por la confianza. Entonces, ya le copia ahí. Pecha veita pisa hoy. Bueno, mío, mi y hago línea tío o ya WhatsApp también me haga en privado. O si no, gatula grupo, ve. Mm, eh, Antes sí aparecía, ahora no aparece más. Pero Gatuña en WhatsApp, sí, ya no aparece para un donde más van a aparecer en de video. Bueno, después volvemos mañana en WhatsApp lo ina. Ya es a mí, sí, eso es en cuanto a lo que quieren enviar su giro y servicio giro a través de línea Tigo, vaya de cola a otro número. Pero todo su mensaje era a línea personal más 595985162 para línea personal. A pembo se un ahí la asunto mío no iba a ir ahí. Bueno. Eh, no, ya está ocupada, hermano querido, que estudio, bueno, pues cuando hago ya y meta y que está, y ya lo que se hermano me y que está allí, sí, eh, apenas y segunda de Corintios ya se quitó. Mm, bueno, apenas ya se está, es para la surgía con anga y no, da igual, depende ahí la oyente cuera, va el libro de Valliqueta. Sería bueno seguir con algunos estudios bíblicos del Nuevo Testamento, ya que ahí el que más se tiene mucho problema en la interpretación. Entendemos que también es importante el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento.
pero en el Antiguo Testamento, Ina. Mm. Entendemos que es importante ya el Antiguo Testamento, Ina, porque a veces porque ahí tiene todo su base el Nuevo Testamento, y quiere decir que Antiguo Testamento, pues. Eh, pero ya también hay muchos maestros que ahora están entendiendo y gracias a eso están acudiendo al Antiguo Testamento. Mm. Al Nuevo Testamento entendés y cuello jo, por lo menos las hice ven. A rupi o y que anga o estudiar ahí la antigua, o sea, los 5 primeros libros, los libros históricos, bueno, es importante. Allá es ese, sí, pues así, ahí por un lado, esto es así, esto es una realidad. Eh, Según ese ministerio más está entre los cristianos, denominaciones cristianas, iglesias evangélicas, algunas congregaciones católicas, y bueno, rama cristiana. Y generalmente sí, a escuela siempre el problema está en la mala interpretación en el Nuevo Testamento, ya que nunca se refuta y la cosa del Antiguo Testamento. Siempre puede haber un gente de acuerdo. Cuando tocamos temas de los 5 primeros libros, algunos de ellos, y no, pero tú eres por ello ya discutían, pero el tema está en el nuevo, o sea. Así que algunas opiniones y eso para ya continúan con algunos estudios del libro del Nuevo Testamento. Pero la problema hoy. Pero y sí, porque ya siempre ya abarca ya, o siempre ya mombe umba, ere babula. Si hay alguna cosa ahí en el Nuevo Testamento, explicamos siempre, siempre, si tiene relación con uno de los 5 primeros libros, bueno, pero ahí tal parte, pero ahí Deuteronomio, pero ahí número, pero ahí eso, pero ahí Génesis, siempre es a entonces ya abarca ya, eh, y esa es una realidad. El problema está con Nuevo Testamento de los instalados para ahí la discusión. Dale quisquillosa. Porque es cierto, donde ya tocado el Antiguo Testamento, mi mamá ven el refutar y más ven en bebé, todo tranquilo, los instalados reconocer, pero cuando entrar en cuestiones doctrinales, temática bíblica, cuestiones del Nuevo Testamento, tú ya no oís mala. No, porque tal versión, tal cosa, no, porque la Biblia dice, vea, como la Biblia dice. Y vamos a ver, cuestiones de ir, según la captura ya pues, como siempre, a esa tangati cuatía, pepe, ajaita, ajao, lo estamos yurea, bueno, el libro para ya terminado, bebé, peaco, anga, ya tenemos segunda de Corintios, pues, ¿qué más hago semana? Así que, ya recovery es segunda de Corintios que tiene, segunda de Corintios, luego 13, sí, 13 capítulos, luego, pero de igual modo, según ese problema, y la peruca se el libro para ya estudiar perie del Nuevo Testamento y lo instancia. Mas si haya especializada en de Rija, ¿sabe? Siempre he pedido del Nuevo Testamento donde hoy. Ya dijimos por qué, por esa razón. Pues ya algunos pechados ellos calculáis. Más problemas de interpretación hay en el Nuevo que en el Antiguo Testamento. Es cierto. Bueno, digo, a ver. Eh, sí, el famoso ñenga de tabú. Ese también podemos usar ya que no es muy ofensivo. Lo que pasa es que de puro mío mis términos algunos ya mañana ahí más de mundano de famoso, sí, lo digo, de tabú. Ese comentario que se guarda y veina. Respecto, sí, respecto al ñenga del paraguayo. Mm. Oye, un pea ahí, ñenga. Tal cosa, y pea tu y sinto piolín. Al menos lo han apurado su gay. A la pinta lo detalles. Hay que cuidarse con eso también. Catuyi por la ñenga. Algunos son muy simpáticos y gusto, ñen de Bororí, ñen de Bopucaya. Y jocoso, A paraguayos, ¿ves? Hay particular. Pero cuidado con los ñengas, que son agresivos o tipo verdes. No, mía no. Así mismo es.
Como le te lo y tal, uno le llega ya. Qué bárbaro paraguayo. Pea pe chanteana hoy. Eh, y Pastor Emilio hoy pea Iqueno y Bigote. El salón está en Saino. Va en Minas de la pende Argelaya. Vengo. Vende su vende mu oka mu hai ven ba la pisi te vende Argel Seina. Pea pechando. Ay, pe aba ahí le bigote pea pechando. Oye, pe hay que. Usted no ve algo. A la pina. Y cuidado. Ale, vende angalo y tan ya el y tan ese ye. Va algo es para torcer que bigote no bigote. Mm. A la este no hay puría ahí va. Bueno, y sí se puede usar ñenga, eso todo son, mientras que no se transgrede la Torah, nomás. Para ser pues la mientras que no se transgrede la Torah, no ya transgrede un mandamiento, donde ya pueden, donde ya no algo iroa, ibaía, o ofender al padre o al prójimo. Entonces, sí, lo ñenga, fuera como dije, te lleno y le sano, aña tiempo puca. Pero, por ejemplo, qué barro con gente. Y eso a mí. Otra cosa, a ver, 15:35. No, pero pues ella respondemos, eh, eh, es cierto, vea. Lo que pasa es eso, pastor, y que muchas veces nosotros pensamos que todos los sucesos bíblicos son momentáneos, y usted tiene razón. Hay que tratar de estudiar a ver, eh, cro- cronología o año de tiempo que se llevan los libros uno del otro para poder también comprender algunas cosas. Acá la wea es BBM, ¿cierto, wea? Y se siempre las da en cuenta, wea. Mucho por no estudiar la cronología, o sino el orden o el año o el tiempo en que lleva un suceso de otro. Ni enseña es más ganar. Mm. Porque no, tengo que todo ocurrió en un mismo transcurso de tiempo, ¿no? No todo lo que está en la Biblia ocurrió todo en un año o 2 años, Jehová. Es cierto. Y la cronologista, hay cronologistas bíblicos que son, oye, Basai, vivos estacos ya por la estudio ahí, ¿verdad? Hay que estudiar un poco de arqueología, historia, hay que erecuar evidencia escritural, documentos escriturales. eh, de los escritores del primer siglo, segundo siglo, si es posible, miare copaite. Es más o menos el el tiempo para desarrollar tal suceso. Hace se ayuda. No me considero cronologista, pero a estudiarla mi tema. Más o menos año voy a llorar tal libro de tal libro, año más o menos tal cosa, posiblemente año más próximo, la exacto, y te tuvo hoy. Pero en la estudio ya por ser un miedo. Y eso ayuda mucho, tiene razón el que comenta, que hace este comentario. Ya de ubicar en el tiempo, ya ubicar en el tiempo, ya me en cuenta para algo que es la hace responder, güey. Y algunos iban, eso vio con Andoroviela, la resurrección, digo, entonces Andoroviela, el Mesías, ya poco, pues el Mesías hizo en Jerusalén en otro tiempo, o sea, dejo ti, la ñandela, cosa que puede te dije sarai la ser humano. El único ser humano puede te dije sarai la cosa. Yo te 10 años, mira, no está ya esa hispana, la igual. Si el Mesías hizo una resurrección en Jerusalén y después ahí no estaban estos hermanos que estaban en Oñe convertida a Moína en tiempo de Pablo en el año, Bodio ya era 56, 56. Moisés 17, 20 años después, imagínate, del Mesías. Entonces, ni nunca nos enduya cuál del Mesías, esa pico allá de acuerdo, voy a estar la resurrección. Más que van a tener versiones de lo que cuentan los evangelistas o discípulos del Mesías. A Pepe hoy la fe. Añande, ñande como año más el Mesías o ya puja huepe 2000 y pico de años. Añande ya regir por las escrituras allá rubia. Nosotros no estamos ahí. Un año y medio. Pepe hoy las pejas en la fe en ese mano. Ahí se demuestra la fe. Esa añade ya rubia allá en la. Oye, coja huevo.
Tenemos esperanza de que eso sí sucedió y que con nosotros va a suceder también. Ya, no hay medio, no hay medio, bebé, pero ella lo vio. Ahí está el tema. Hemos decidido creer. A partir de la decisión de creer eso, el Padre obra ñande conciencia, pues me ñande la yerovia, el don de la fe. Pero no entero y bebé. Bueno, ese respecto a Patanaña comenta y morirá 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esa era la pregunta del millón. Mm, ese sí. ¿Por qué? Porque había mucha mitología, mucha superstición acerca de la resurrección. Aquí pregunta que metemos dice Sara y Guri en esta mañana se inauguró que ojeca Guri la documentos de los faraones egipcios, su entierro. Y es cierto como usted dijo que ellos se preparaban para una vida después de la muerte. Mi pregunta es si ellos no tenían la escritura y no creían en el Todopoderoso, ¿cómo entonces sabían que existía la resurrección? Allá, allá, y no la me peje caminte oingo me guri. Y no solamente los egipcios, hay muchas otras civilizaciones, los mayas, los aztecas, este te digo, eh, o creer que la humanoría, algunos resucitaron en algún lado. No necesariamente en un cielo, como mucho, eso ya es una tendencia que vino también de la creencia griega que se introdujo en el cristianismo. Una resurrección inmediata en el cielo, que lastimosamente eso no es bíblico. Hay una mala interpretación, la pues tiene que haber resurrección primero de todos los creyentes en el Mesías para que después realmente haya resurrección. Algunos con la ñemanoja al instante hoy ya está en la presencia, pero la Biblia no dice eso. A raíz de la mala interpretación que ya hemos explicado, y veces ya explicar ya me evidencia. Inclusive se me engue debate y pude demostrar bíblicamente que esa es una mala interpretación de una muerte y una resurrección inmediata en el cielo. Eso es una mala interpretación. Eso, esa interpretación es griega, es de la doctrina de los griegos, de algunos movimientos paganos griegos, religión griega. Ellos también creen en un paraíso allá y creen en un ultramundo, en un Hades que está dividido, en un Hades que está dividido en donde está el tártaro y el lugar de sufrimiento eterno. Mira, eso eran creencias de los griegos, mitología griega. En uno de los audios ya explica Pama Europea, inclusive en más para mandar la ADP, Pepe Oinjala, el dios Hades con su perro de dos o tres cabezas. Mm, ya es pago la jera. Cerverum, digo, o cuidarla, o torturarla, o mano a cueve. Eso son mitologías griegas. Y eso se introdujo en el cristianismo. O sea. Increíble. A raíz de la mala interpretación del infierno por la mala interpretación de Lázaro y el rico. Y de una resurrección inmediata en el cielo de la mala traducción del Mesías que estaba con oía que PTI ofendía a Cuechupeja, otro defendía a Cuechupeja, un mano un gueteo más. A PTI y te aseguro estarás conmigo, hoy mismo estarás comiendo el paraíso y Reina Valera. Está mal traducido. Hashapaite bíblicamente, ¿por qué? Hay una contradicción ahí. En la misma Reina Valera se puede demostrar que ahí hay contradicción. Que no es así como en ese mismo momento Manos allá bajo Palma y Vaga Pelón. Tiene que haber una resurrección. Pablo habló de eso. De una segunda venida y los muertos en el Mesías. Juanpe también ya topado pea. Se van a abrir los sepulcros y muchos van a salir de ahí. Los muertos están en el sepulcro. Pero bueno, a viaje ¿dónde están los muertos? Hoy yo llegué a hacerlo mitad para pedir. Hoy español ha guaraní me pequéramos cada hija torabe YouTube peto pata uga. Cada hija torabe moi estudio bíblico en guaraní cada hija toraja PGK ¿dónde están los muertos? A pues ya explica paite guaraní me con todos los versículos bíblicos va pues con lo más no realmente. Como para hoy.
será para la Ibaga o la infierno. Jareco español ve ahí, me dice. Ya es Catagua. Eh, sí, ve dónde están los muertos en español, o sea, Isha Yeyubre. Pues son los hermanos que están en los más sí, 50 grupos más o menos internacionales que están estudiando cuestiones de exégesis hebrea. Bueno, Upebe Yubre y habido. Con Ángela tema ahí otro ahí se quedaron pasmados el, el tiempo del nacimiento del Mesías. Y la diciembre de tuyo vamos a ver la diciembre, pues había sido en el séptimo mes hebreo. Bueno, todo eso se estudia, estoy con ellos con eso. En la fiesta de Sukkot, una sea. Para con la loita, para allí, estábamos hablando con un hermano este pastor. Pero por lo menos a ella o pillamos lo ico. Y sí, ese confunde el pesebre. A la pesebre en gobe o hoy ujancho carujabe o echao miabe. A coño muy el Mesías, pero o nace bajo la enramada. Va, eres lo mitad ya por el 25 de diciembre ya por la hoga y de capi y umia de enramado ya pues ahí como muy ula niño. Porque él nació bajo la enramada, en la fiesta de la enramada, en la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas. Para los mitad no pillé. Oye, porque anda ahí por vivir en del lugar, no, ese está bien, no había lugar, pero no fue casualidad. Y no es también, oye, Haishapetei, oye, Mungaruja, oye, criaja animal, no, era un tabernáculo, era una choza que se hizo especialmente para esa fiesta. Se puede demostrar todo eso. Mm, Bueno, Baishapi con Z al menos, imaginando eh, el Mesías era judío y los judíos son delicados. Cualquier modo picota animal cure mía, pues te ve picota una cela mitad. Animal impuro ahí nada. Abuela ya ahí nos cuenta ya relacionan más de mal bien, no. Él nació en un lugar limpio, en una azúcar, una enramada, bajo una enramada que se preparó para esa fiesta. Y o improvisar y veo, muy bien, de pueblo tu pai. Bueno, que tem foi o esa y cueran vaya. Vamos eso y pañal mío boju paso bebé. Pero de ahí sale toda la historia ya del 25 de diciembre, o para la Reyes, oye, ponete y cuento. Que fue el 25 de diciembre. No fue el 25. Bueno, pues es otra historia. Eh, Realmente con qué cuerpo resucitarán los que resucitan en la segunda venida. Y si los que van a ser transformados en su segunda venida, ¿hay diferencia? ¿Habla de eso la escritura? Sí tendrán cuerpo distinto, porque alguno dice que alguno va a ser más glorioso, más poderoso y otro menos. Depende de lo que han hecho. Bueno, van a ir la escritura. Ya, se anda paño una parte donde dice fulano de tal, o sea, los que trabajaron más en el reino van a tener más poder que los que no trabajaron. Tampoco habla de eso. Si no hay escrito, pues nega, tú hay especulación. Mm. Pastor Sergio, va a poder se viene el reino resucitado, min vive y poderoso, está ese menos, no, va a decir va a decir No, seguramente alguna mala interpretación de algo, pero es importante, pues ya es la versículo, ¿en qué se basan? Mo yo no sé que upea la y de la ahorita resucitada y poderoso veas ahí también. Bueno, depende, el poder va a ser depende no de la fuerza o de la transformación del cuerpo glorioso o sino del cargo, puede ser que algunos gobernantes sí, eso es really. Más ciudades y otros menos. En eso puede ser, pero que
Que tenido min viveja y poderoso beta, otro menos beta, pues tampoco habla de eso. Hay que verlo también ya todo eso ya aclarando peruca pepe por andula o mien shawabe. Bueno, hermano, tengo pecha ahorita jala cuerpo y poderoso beta a la resucitar, jala unión transformada menos poder orecota. O sea, la resucitar y poderoso beta. O sea, muy copan de no, va versículo bíblico, va el libro, va lleva saires a mañana. Entonces ya de cojan mañana de tiene idea, va para las Isaías ya se calla estudian, va ya entender por una porque obviamente eso no existe en la escritura. ¿No? De por ahí la ve que va a resucitar, el que resucita en la venida del Mesías, en la segunda venida, que va a ser más poderoso, el que va a ser transformado en su cuerpo. Eso no existe. Se anda topa va. O la ley este o a la Biblia o no, no existe eso. Si va a haber una resurrección y el que va a resucitar va a tener un cuerpo glorioso, ojalá transformado en la misma transformación no le cota. Ahora la diferencia va a haber en el galardón, en el premio, en la recompensa, en el reinado, si cuánto le movo reinata, si yo reina beta para sacamos de la parábola de la mina y demás, que tenemos dos ciudades, reinas más, otro pe menos, otro pe está de acuerdo a la boya, pero de fuerza de poder así, ¿no? ¿Por qué? Manayuba. O sea, pues, creo tampoco que en la resurrección no va a haber una confrontación entre los resucitados. Eso es falsa doctrina. ¿Para qué vio? Ñaños hasta rayo veo película y te digo, discúlpeme, pero a veces la pende pregunta ya piu todo. Y fantasioso y te vengo libro de mormones. Ay, y pues yo también dije, nada. Bueno, ya llama. Eh, y ahí Pablo ya habla de la resurrección que va a ser un cuerpo glorificado, hermano. Pregunta del millón en tiempos de antiguos. Algunos simplemente creían en una resurrección, pero no tenían idea de cómo va a ser la resurrección. Algunas civilizaciones. Otro pensaba que iba a resucitar de la misma forma que murió, o sea, el mismo cuerpo. Por ejemplo, Peshete y J resucitar tal parte. Y otro, había civilizaciones que creían que Oikota Shui es espíritu. Generalmente las civilizaciones indígenas, muchos de ellos se basan en la resurrección en forma de espíritu de algunos que andan por ahí inclusive. A Peu y enseñan de la famosos pórago que ella explicaba que son mitología. Las almas en pena, cuerpo. Miren, algo de mitología. ¿No? Más no, más no. Mm. Eh, a veces y 1535 de la... ¿Cómo es que lo... y la misma pregunta que estaban haciendo acá también. ¿Cómo es que los seres humanos, aunque no conocen a Elohim o su palabra, saben que hay resurrección? La misma cosa que te preguntan, o sea, ese es mi egipcio, ¿recuerdan cuando lo vi el Alto Poderoso, donde le la Biblia? Y esa es la y no solamente ellos, hay civilizaciones, los aborígenes, tupí guaraní, Aché, Abá, todos creían en una, jamás vio la egipcia de ella. Yo ese puse nomás la vez pasada como ejemplo, pero los estados de caja o topaja, ya japá egipcio, no, todas las civilizaciones, oye, va. Ahora, muy, ese sí es cuando belleta sé si lo tupí guaraní, cuero con más agua Biblia, no. Tupí guaraní tienen conocimiento de la escritura y del todopoderoso bíblico a partir de la venida de los jesuitas. Paraguay más años ni fundada, aquí hay historia. Profesor, 1500 y algo. Bueno, a partir de entonces, hoy que hubo la UPAP idea del todopoderoso bíblico y trino para los tupí guaraní. Yo no sé, y Navidad también. Nacimiento de cuando y pero sabían que existía había un tipo de resurrección. Ellos creían que de alguna forma iban a vivir otra vez. Y la pregunta del millón.
A ver, hay dos preguntas, oye, Jacob, y muchos se hacen esa pregunta. ¿Cierto? Va, eso entonces, muchas civilizaciones no recuerdan la Biblia, nomás a ver, no predicar, muy bien no es la idea y que la hoy cobe chiquita, porque usted va a pedir información, si hermano fuera. Hoy a modo de don en todo el ADN del ser humano. Probablemente con el Todopoderoso no crea ya que hoy el ser humano ve con el objetivo de que tienen que morir. O sea, ya jana hoy para nada, pues, pero ya que llega mala. Ya tu uyi macho de Génesis, mira, ve la creación de. mm, ellos fueron creados. Ellos en el peaje Úramo, peaje Yapóramo, ciertamente era manota. Que decir que no ya puede ir, o sea, ya había ya una eternidad en la mente del ser humano. La propia información de Adán y Eva de la eternidad. Con la generación en generación, la por añadir entero, vaya reco. De que de alguna forma, bueno, depende, hoy no estando recuerda la Biblia, no recuerda la predicación, va a ver, pero recoti pejuyo, y ve, más nota, pero hoy coyita a un lado. Aunque no se sabe dónde, pero cuál es coyita, por lo menos allá. Esa información viene ya de nuestro antepasado de Adán y Eva, porque el ser humano, el Padre, no le creó con el objetivo de inmediatamente morir. El ser humano muere a raíz de, pues, oigo, Pablo, yo explica. Por un hombre, por su falta, por su pecado, entró la muerte. Y por uno otra vez, que vino a redimir y dar su vida por nosotros, entró la vida, el Mesías. O sea, si no desobedecía, pues, hoy tenía, apaya no hay cuál, más sé cómo iba a ser realmente. Si es que realmente, y pregunta si realmente el ser humano no moría. O sea, cómo iba a ser el mundo, cómo iba a ser, moñan de yapatas y no sé, hermano, no está escrito de eso. O sea, menos un dato para allí, ¿va? Porque la historia cambió. La historia cambió. A partir del momento de la desobediencia y cuando entra la muerte, entra el plan de salvación allí del Todopoderoso y o cambiar la mundo. Aún las plantas, la ruido, por no producir y pa, oye degenera. Seja, siente goja allá, pues, seguro empañarle tío ahí la con venda ellos y aranducho ni va a ver, ti aprendí la escritura. Y me llamo alguno hoy cua, vengo, o que tú respondes de ella lee, a ver. Que vaya pilla tajala, ¿cómo pudo haber sido el planeta y la humanidad si no existiera la muerte? En el día de Ouja, ahora el Mesías, hoy coja ahora la resurrección, ya vivió ve, en experiencia propia la resurrección. Usted peño milla y cuadra, usted ya eso, tanga, o puedo ver la muerte ahí. La muerte va a ser la última en ser eliminada, o sea que en el juicio final, después del periodo milenial, ñandeñadita periodo milenial, ¿ve? Creemos eso y confiamos en eso y para ñañeja anga ahí, por la misericordia del Padre y por los méritos del Mesías, aña muy de obediencia y que toda muerte ya resucita, allá reina. A partir del reina, a partir de la venida del Mesías, ñande ya covea, o ña ya transformado en ñama no mismo inde. Pero va a seguir habiendo muerte para los que se quedan todavía y no fueron transformados. Y sobre el cual se va a reinar. Vaya ñe, va a morir. Bueno, otra hoy con el juicio final, el Todopoderoso va a sentar a la nueva Jerusalén en la tierra, así como está escrito en Apocalipsis 21-22. Y a partir de ahí, en el juicio final, la muerte va a ser quitada. Ya no hay por ahí más muerte. Upebe ya esa página, ese va a ser el modelo que tenía que suceder hace miles de años atrás. Cuando el Todopoderoso sea todo en todos. Entregado a el Mesías la reino. Y porque ya comentas a Weiso. A Pepe ya cuata. Pero mientras. Ahora sí me dicen, oye, ¿y qué pata? Él ya uta, falta para alimentos, bueno, y no hay miles de millones, no sé. Más vaya, ese no hay cuay, no hay cuay. Andan a especular, ahí. Pues ese era el plan del padre. O sea, él tenía el plan, pero por la desobediencia del hombre, ya no imita papi plan ya está en funcionamiento después del juicio final. Bella pillata. ¿Y cuál hacemos? Ella es sobrevivir. Ella por temporada, ser obediente, vive en santidad.
amando y temiendo al Padre, guardando los mandamientos establecidos y vigentes para nuestros días, es más, no vamos a resucitar es chata, sino otro, de esa mujer. Bueno, eh, sí, porque estaba esa información de la vida eterna. Es algo innato, o sea, es un don para allá de por naturaleza en todas las civilizaciones, por eso nomás. No solamente eso sabían los judíos ni los cristianos, ni los nazarenos, no, eso ya estaba ya. Antes de la formación de estos grupos ya estaba ya. O sea, ya vio volviendo otra vez a los aztecas, a los aborígenes, a los egipcios, ellos miles de años atrás ya sabían que había resurrección, cada uno a su manera. Esa información yo digo, aceptado desde Adán y Eva de que el Padre les creó que no tenían que morir, pero ocultaba información, por lo menos la información, en la mente del ser humano, que alguna vez va a hoy cobellir. Ay, no hay profundo más. Y es a mí, si hay alguna cosa más acá que agregar, eh, bueno, explicado, ¿verdad? Ya no habe, Wilson. Está toda ya continuó otro día. Sí, hoy no me pego. Me pe ya apuramos pe que ese otro libro que hay y pues están ya. Mm, eh, bueno. Bueno, allí que todo entonces usted verá. Está bien. Vamos ahí vamos a pillar. Eh, Al parecer va a haber distintos niveles de poder de los resucitados. Desde el verso 37 al 49. Bueno, pues vaya a analizar, pues. Pepe vio no es la ahorita y poderoso, vea ahorita. Ahí está el golpe de Dios. A la ñenga, y puro lleva. Eh, entonces ya está guay, ya PVC también mi ema. De algún lado pues sea, ¿no? Pues al lado, y tal y poderoso, ve al lado resucitado, ve la. Pero ahí no está diciendo no pesa a ti reojo para allá, pipo, no, pico mi Pepe el que resucita con el Mesías va a ser más poderoso que el que es transformado. Pero ahí no la ya está, también para guay, no, oye, ma, ya bella. Y yo topata con enamo, hemos pegado programa, era, hina, beca, a todos los hermanos, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.